¿Qué tal? Te saluda tu pastor y amigo John Freddy Quiñones Posada, deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre su vida y sobre toda tu familia. Muy bien, hace poco tú recibiste a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal y eso te hace un niño nuevo. Acabas de nacer espiritualmente y como todo bebé necesita ser nutrido de una manera apropiada. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Muy bien, en este video vamos a aprender cuáles son los principios para un crecimiento espiritual saludable. Y en primer lugar, vamos a conocer qué es un principio. Muy bien, un principio es una ley o es una regla que se cumple o debe seguirse, la cual tiene un propósito. Todo principio es una verdad universal, la cual no es temporal. Eso quiere decir que son útiles para cualquier época y para cualquier persona. Por tal razón, todos los principios, las leyes o las reglas para crecer espiritualmente de forma saludable son universales y funcionan en cualquier generación, en cualquier tipo de personas y en cualquier parte del mundo. A continuación, vamos a conocer 4 principios que Jesús enseñó y vivió para poder crecer espiritualmente de una manera saludable. Y muy bien, vamos a mirar el primer principio. El primer principio es vida de oración. Y respondemos a la pregunta, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es mantener una conversación fluida y permanente con nuestro amado Padre Celestial. Jesús desarrolló una profunda vida de oración. Allí en Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, y también en Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23, vemos a Jesús sacando tiempo para orar. Se apartaba para tener tiempo de intimidad a través de la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. En Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, Jesús nos enseña o le enseña a sus discípulos la fórmula de la oración. ¿Cuál es ese diagrama de la oración? ¿Cómo debe hacerse la oración? Allí tenemos la fórmula cómo orar, la gran oración conocida como el Padre Nuestro. No es que vamos a repetir todo el tiempo Padre Nuestro, sino es la fórmula, cómo hacer nuestra oración. También en Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús le enseña a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por tal razón concluimos que la oración nos permite comunicarnos con Dios, abrirnos a Dios y llenarnos de Dios. Así que nuestro primer principio para tener una vida, un crecimiento espiritual saludable es tener una vida de oración. El segundo principio es estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual de procedimiento de todo cristiano. Y la palabra de Dios dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. También en Lucas capítulo 4 versículo 16 nos habla de que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga o a la iglesia a orar y a leer la palabra de Dios. Toda costumbre hemos conocido que es prácticamente malo, que los hábitos son malos. Pero realmente nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos muchas costumbres y muchos hábitos. Y uno de esos hábitos es lavarnos los dientes todos los días. Es ducharnos, es comer, son costumbres, son hábitos. Por eso usted y yo debemos hacer de la lectura de la palabra un hábito, una costumbre diaria para nosotros. ¿Qué le recomendamos para tener en cuenta en el momento de leer la Biblia? 4 cositas cuando usted vaya a leer la Biblia. Primero,
que hay que observar y aplicarla. La palabra de Dios dice allá en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, el Señor le recomendó a Josué que debía leer, meditar en la palabra, observarla, pero también aplicarla, porque entonces, dice, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que observe y aplique la palabra de Dios. Segundo, leer la palabra de Dios diariamente, o sea, tener un hábito de lectura de la Biblia todos los días. Es importante. En Juan capítulo 5, versículo 39, nos habla acerca de la necesidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, meditar en ella. El Salmos capítulo 1, versículo 2 al 3 nos habla de la necesidad de meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar, pastor? Es reflexionar sobre lo que leemos. Es permitirle a Dios, a través del Espíritu Santo, por la palabra, poder permitirle a Él que nos hable, que nos enseñe lo que necesitamos saber cada día. Y por cuarto, enseñar lo que aprendemos de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos de 6 a 9, habla acerca de ello. Así que nuestro tercer principio es estudio. Nuestro segundo principio es estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué debo tener en cuenta para leer la palabra de Dios? Debo observarla, aplicarla, leerla diariamente, o sea, tener un hábito de lectura, meditarla y enseñarla. Muy bien, nuestro tercer principio de la palabra de Dios es el compañerismo cristiano o congregarse, asistir a la iglesia local, que nos ha compartido la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí el Señor envía esa bendición. Pero también en Hebreos capítulo 10, versículo 25, la palabra de Dios dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Y mucho más ahora que el tiempo se acerca, debemos exhortarnos a congregarnos. ¿Qué es congregarnos? Es reunirnos, es compartir. ¿Para qué nos reunimos? Para compartir con los hermanos, con la familia de la fe, para adorar juntos a Dios y para crecer integralmente. Usted me hace la pregunta, pastor, pero hoy en día las iglesias están cerradas. Muy bien, tú te puedes congregar cuando te conectas con la transmisión de tu iglesia para recibir ese mensaje y ese alimento espiritual de parte de tu pastor o de tu líder. Allí te estás congregando. Así que nuestro tercer principio es compañerismo cristiano, congregarse. Y nuestro cuarto principio, compartir el evangelio. La palabra de Dios dice que Jesús recorría las aldeas y las ciudades predicando la palabra de Dios. Según lo data Mateo capítulo 6, versículo del 35 al 38. Jesús compartía la palabra de Dios. Compartir es enseñarles a otros la palabra de Dios. Eso que tú has recibido desde la experiencia de tu conversión, comparte con otras personas el evangelio, la palabra del Señor. Es importante. Esos 4 principios para un crecimiento espiritual saludables. Primero, vida de oración. Segundo, estudio de la palabra de Dios. Tercero, congregarse o compañerismo cristiano. Y cuarto, compartir el evangelio te ayudarán a crecer de una manera saludable y convertirte en un discípulo del Señor Jesucristo. Te saludo en esta tarde y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.